Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento. Continuamos analizando capítulos de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y continuamos deslumbrándonos con esos resplandores que salen de esos análisis de los acontecimientos y de los seres humanos que hace Nietzsche. Hoy nos toca un capítulo de altísimo voltaje. Hoy nos toca un capítulo sencillamente extraordinario. No es posible explicarlo todo, lo que hay en ese capítulo, porque tardaríamos quizá muchísimo tiempo y todavía nos quedarían muchas cosas por analizar. El capítulo se llama De la redención, y es el capítulo 20 de la segunda parte del libro Así habló Zaratustra. Hay que tener en cuenta que una cosa es redimir y otra cosa es abolir. Redimir es liberar a algo o a alguien que se encuentra en un lugar cautivo y enjaulado y sacarlo de allá. Y abolir es eliminar eso que está cautivo. Es decir, abolirlo, eliminarlo, destruirlo. Nietzsche va a hablar de la redención de la voluntad. Para algunos, redimir la voluntad es abolirla. Y Nietzsche lo que va a hacer es intentar redimirla, pero no abolirla, sino que siga teniendo esa fuerza que tiene la voluntad para conseguir todos aquellos acontecimientos y las grandezas de Nietzsche. Este capítulo tiene un capítulo, existe otro capítulo en el Así habló Zaratustra, que es el segundo, de la segunda parte, que se llama En las Islas Afortunadas, que tiene puntos de coincidencia. No estaría mal leer también ese capítulo segundo de la segunda parte, En las Islas Afortunadas, donde allí la voluntad se convierte y se defiende como creadora. Este capítulo de hoy es un capítulo densísimo en ideas, en imágenes, en contenidos brillantes. Es un capítulo de altísimo voltaje intuitivo y no ético. Yo solo os voy a dar unas pinceladas breves de este capítulo. Sería imposible sacar toda la riqueza que hay en él. Cada vez que se lee se encuentran cosas más profundas y más serias. Nietzsche hablaba en realidad en tres niveles de profundización, como mínimo en tres, según a las personas a las que fuera dirigido su discurso. Al pueblo, a sus allegados, a sus discípulos y a sí mismo, como mínimo en estos tres niveles. Por eso sus discursos son exotéricos, con X, hacia afuera, o esotéricos, con S hacia adentro, es decir, discursos que solo van dirigidos a él o a los allegados. Nietzsche en esto es más seguidor de Platón de lo que parece, en esto y en otras muchas cosas, porque Platón también hablaba, dicen que las obras que conocemos son las obras exotéricas, para que las entendiera todo el mundo, pero que aquellos diálogos que ellos tenían en la academia hacia adentro, que eran dificilísimos de comprender para las personas de mediana inteligencia, como somos la mayoría de los que estamos aquí. El final de este capítulo es una locura filosófica, una canción de elevada melodía vital, tragedia de existencia y sinfonía inacabada que mira hacia el futuro. La voluntad como principio, preguntándose a sí misma, intentando entender lo inexplicable, intentando liberarse de sí misma. ¿De qué ha de redimirse el ser humano? De sí mismo, desde luego, para Nietzsche. Aquí Nietzsche vuela muy alto y es casi imposible seguir sus intuiciones, sus locuras fecundas. Bien, es un capítulo, ya digo, de extremada profundidad, porque habla de la redención. ¿Vosotros sabéis la cantidad de redentores que hay en el mundo? La cantidad de personas que quieren redimir a los demás y que acaban metiéndolos en una jaula. Es impresionante a través de la historia. Él lo sabía muy bien, porque había movimientos
de liberación. Bueno, el redentor más grande que ha existido en la historia es Jesús, Jesús de Nazaret. Y Nietzsche toma muchas de las enseñanzas de Jesús para explicar su pensamiento. Le sirve un poco de contraste. Jesús fue el Redentor, viene a redimir a toda la humanidad, a salvar a la humanidad de algún delito que ha cometido, de sus pecados. Entonces Él tiene que morir para que queden redimidos, queden limpios todos los hombres. Bueno, es un razonamiento y es una explicación de mucha complejidad que no nos vamos a detener ahora, pero sería interesante también tratarlo. Yo hoy, en este capítulo, voy a hacer algo que no he hecho nunca y que no me gusta hacer porque Nietzsche no lo hizo, y es utilizar un método como si dijéramos estructurado, y un método de primero, segundo, tercero, para intentar entender el pensamiento de este capítulo, el pensamiento de Nietzsche en este capítulo. Pero no me gusta hacerlo porque si él hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho. Y él no escribió nunca en este sentido. Bueno, nunca tampoco. En la genealogía de la moral y en algún sitio más sí que tiene un discurso estructurado con primeros, segundos, terceros y tal. Pero él utiliza otro tipo de pensamiento, como vamos a ver aquí ahora. Entonces, este capítulo lo voy a explicar un poco siguiendo 3 puntos fundamentales. Uno, ¿de dónde parte Nietzsche para decir lo que dice? Segundo, ¿con qué cuenta Nietzsche para decir lo que dice? Y tercero, ¿a dónde quería ir Nietzsche? Entonces vamos a hablar un poco en estos 3 niveles metodológicos para poder entender mejor lo que allí se decía. ¿De dónde parte Nietzsche? Él dice que parte de fragmentos y miembros de hombres y espantosos azares, pero no hombres. El ver presente muy negro, pero es que el presente nuestro también es negro, muy duro, muy triste. Fragmentos y miembros de hombres y espantosos azares, pero no hombres. Azares, como si todo hubiera sucedido por azar en la historia. Y él cree que no, que el ser humano puede poner algo que no sea azar. Parte de lo terrible que es encontrar al hombre destrozado y esparcido como sobre un campo de batalla y de matanza. Tener en cuenta que Nietzsche vive en la época donde hay 3 movimientos importantes, que son el socialismo, la democracia liberal y también el anarquismo, como voy a decir enseguida. Él parte del espíritu de la venganza. Él cree que se vive en un espíritu de venganza. Parte del presente, donde hay redentores por todas partes. El socialismo, la democracia liberal y el anarquismo. Pero para Nietzsche, y Nietzsche tiene pensamientos políticos también, muy interesantes, la gran política, que le llaman algunos escritores, como por ejemplo Astor. También tendríamos que hablar de ello algún día. Entonces, todos coinciden en la voluntad de abolir el sufrimiento para imponer la felicidad del rebaño para todo el mundo. La felicidad del rebaño que pace en su pradera, en la seguridad, el bienestar, el alivio universal de la existencia. Así nos dicen más allá del bien y del mal. Por lo tanto, eso es lo que intentan conseguir, o eso es lo que consiguen esos movimientos de redención, que vienen a redimir a los seres humanos. Y ahí tenemos, para conseguir, él dice, en la voluntad de abolir el sufrimiento para imponer la felicidad del rebaño para todo el mundo. La felicidad del rebaño que pace en su pradera, en la seguridad, el bienestar, el alivio universal de la existencia. Bien, claro, todos estos movimientos quieren abolir el sufrimiento, y para Nietzsche no hay que abolir el sufrimiento, hay que redimirlo, pero el sufrimiento siempre es positivo y fecundo cuando se utiliza para conseguir cosas. Lo mismo que el sufrimiento de una mujer cuando da a luz. Es algo fecundo, es duro, pero no hay más remedio, y es algo fecundo, y da sus frutos. Existe también una complicidad enfermiza, diría Nietzsche, explicación
que yo he tomado también de Astor, que es un intérprete de Nietzsche increíble. Existe también una complicidad enfermiza entre el conocimiento y la felicidad, además de errores de concepto, como el de creer que todas las facultades de los seres humanos son libres y son iguales, que es lo que hace la democracia. Pueden ser libres, que crees que efectivamente todas son libres e iguales, que pueden ser libres e iguales. Nietzsche está seguro que eso no es así y que eso es un error. Este objetivo tan pobre de los redentores modernos que ponen como objetivo final el eudemonismo. El eudemonismo significa la felicidad, el vivir bien, la tranquilidad, el no preocuparse, aquello a lo que tendemos todos, sin esfuerzo. Vamos a conseguir esto, basándose en una esquelética visión del conocimiento. Eso es lo que Nietzsche va a criticar. Que se pretende, que esto es lo que se pretende, redimir a la voluntad y a los seres humanos para conseguir esto, para conseguir una especie de eudemonismo en el que es como una cierta felicidad, tranquilidad y paz, cuando el hombre lo que necesita es otra cosa, según nos dice Nietzsche y según él mismo, sí, según nos dice Astor y según nos dice Nietzsche en sus obras, sobre todo en Aurora. Sin embargo, para Nietzsche el pensamiento desborda, tiene necesidad de todos los estilos y de todas las perspectivas. No puede ser ese pensamiento tan sencillo, tan simple. Vamos a liberar al ser humano para que viva de esta manera, ¿no? El pensamiento, el mundo del psiquismo abarca muchas y variadas actividades. Como nos dice en Aurora 43, dice Nietzsche. El pensador necesita la fantasía, el impulso hacia arriba, la abstracción, el arrancarse a los sentidos, la invención, el presentimiento, la inducción, la dialéctica, la deducción, la crítica, el reunir material, el pensamiento impersonal, el reconocimiento y la visión sinóptica, y no menos la justicia y el amor por todo lo que existe. Pero todos esos recursos, en algún momento de la historia, han pasado por ser uno a uno fines y fines últimos de la vida contemplativa, procurando a sus inventores esa dicha que sobreviene al alma humana cuando la presencia de un fin último nos alumbra. Es decir, todos estos movimientos del pensamiento, todo eso que necesita el pensador, en algún momento, todos ellos han tenido un punto, como puede ser, por ejemplo, el racionalismo de Descartes, en el que ha llegado el alma humana a esa dicha cuando ha conseguido que el fin último del ser humano era buscar la razón. Y se ha olvidado de todo lo demás. Pero Nietzsche es un hombre que desborda toda esa manera de pensar. Partimos también de la voluntad prisionera. ¿Qué ha sucedido? Pues que a la voluntad, el liberador, se ha convertido en un causante de dolor. Esto es terrible. Una gran necesidad habita en la voluntad del presente y esa necesidad se ha convertido en espíritu. Ha aprendido a tener espíritu y ese espíritu es la maldición de toda la humanidad. Bueno, el análisis es fino, ¿eh? Esa voluntad se ha convertido en un causante de dolor. Ya lo veremos más adelante. ¿Con qué cuenta Nietzsche para analizar esto y con qué cuentan las cosas que nos dice? Existe en Nietzsche una forma superior de convicción, que no es ni creencia ni certeza, y que Astor llama la pasión de la incertidumbre. Esa es su fuerza, esa es su carga. Él cree que tiene una forma superior de convicción, que no es ni creencia ni es certeza. Es la pasión de la incertidumbre, pero esa incertidumbre que él intuía y que en esa incertidumbre se movía. Es la convicción de que no la opinión ni la certeza aman la sabiduría. Ni la opinión ni la certeza. En Nietzsche es el espíritu libre. Es la pasión de la incerteza o el escepticismo. Es curioso porque estas cosas para muchas personas les ponen muy nerviosos. La pasión de la incertidumbre les pone muy nerviosos. Pero el camino de un ser honesto
es entrar en esas incertidumbres y moverse caminando. Posiblemente no existan estos fines que se proponen muchos otros pensadores. Posiblemente el fin sea el camino. Ese es el camino. Y ese es el fin. Con la voluntad inteligente opuesta a la necesidad. Esto es lo que Nietzsche predica. Él es un vidente de lo que tiene que venir. Un vidente, un volente, un creador, un futuro también y un puente hacia el futuro. Con eso cuenta Nietzsche. Y un lisiado, también, porque también se da cuenta. Pero es un redentor del azar. Nietzsche es un visionario de lo posible, un vidente de lo que tiene que venir. Aquí en la redención en este capítulo está claro. El hombre destrozado y esparcido como sobre un campo de batalla. La noción de virtud se ha deslizado hacia la búsqueda de honores y posesión de riqueza. Efectivamente, esa noción que había en los griegos, esa noción de virtud, de lo que era la virtud, de esa grandeza, aquí la virtud ahora se ha deslizado hacia la búsqueda de honores y posesión de riqueza. Eso Nietzsche huyó siempre de ello. Y es que es terrible, porque el principio fundamental nuestro actualmente es la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible. Y este es un principio destructivo del mundo. La voluntad de poder se convierte en voluntad de tener. El dinero es el configurador del mundo y del hombre. No es la elevación, la grandeza, es el dinero. Lo que se hacía antes por amor de Dios, hoy se hace por amor al dinero. Nietzsche pone, sin embargo, por delante la prodigalidad de la virtud a la adquisición de riqueza, al egoísmo que roba. Esa es su gran visión política y esa es su gran visión como maestro de enseñanza. ¿A dónde quiere ir Nietzsche? Al futuro. Liberar para conseguir una dinámica antropológica de crecimiento. Esto es lo importante. Liberar, es decir, redimir, para conseguir una dinámica antropológica de crecimiento. Para ello hay que evitar muchos errores. El error está en el corazón mismo de la verdad y el pensamiento es ya un error vital. Ahí están los errores, en que no tenemos las cosas claras. Parece que lo que propone Nietzsche es que desaparezca también el hombre para que llegue el superhombre. Hemos de ser atletas de la configuración de nosotros mismos. Esa es su idea. Entonces habla de la voluntad prisionera. Neciamente se redime también a sí misma la libertad prisionera. Pero, exacto, la libertad está prisionera. Pero estos necios con los que habla Zaratustra, estos necios son los que van a intentar liberarla, y van a intentar liberarla de forma necia. Aquí es complicado el artículo, el capítulo. Y liberación del determinismo también, para conseguir una dinámica antropológica de crecimiento, como he dicho. El pensamiento es un error vital. El error está en el corazón mismo de la verdad, porque la democracia no es solo un error desde el punto de vista del conocimiento, como he dicho antes, pero repito, las facultades no son libres ni iguales, afirma Nietzsche. Es verdad. Delata además una complicidad enfermiza entre conocimiento y felicidad. Eso lo afirma también Astor. Es producto de la misma voluntad de felicidad que convierte al hombre en un rebaño. No entenderemos la política nietzscheana si no la vemos como crítica al eudemonismo. Es verdad, la política nietzscheana es crítica a ese hombre del presente, que lo que busca, ese hombre democrático, que lo que busca es esto, el eudemonismo. Y cree que eso es conformarse con muy poco. Hay que no agotarse y querer la contradicción, la lucha. Porque en realidad, ¿a quién hay que redimir? ¿Hay que redimir a los lisiados,
a los débiles, a los jorobados. Siempre que él utiliza estos términos, se refiere a de carácter. Es decir, los lisiados de carácter, los débiles de carácter, los jorobados de carácter. Entonces, hay que buscar la lucha. Nietzsche intentó borrar las diferencias entre democracia, socialismo, anarquismo, son las ideas modernas, e insistir en lo que tienen de común todas ellas: la voluntad de abolir el sufrimiento y de realizar la felicidad del rebaño, como he estado diciendo antes. Esto es importante y hay que verlo aquí. La liberación del querer que necesariamente llegará, eso es lo que él promete. La liberación del querer, eso es lo que hay que hacer. Esa es la redención nietzscheana, en contra de la dictadura de la soberanía legisladora. Soberanía legisladora. Esto es increíble. Se llega al poder y entonces se imponen la soberanía legisladora. Leyes y leyes y leyes para conseguir aquello que se quiere conseguir, pero de una manera completamente legal, completamente digna, completamente. Y es una soberanía increíble. Visión dogmática y política persuasiva y basada en la convicción absoluta. Eso es lo que se hace. Se vive con una visión dogmática, sin intentar buscar, con inquietud. Y se vive una política persuasiva y basada en la convicción absoluta, que Nietzsche rechazaba de una manera total. Y aquí Zaratustra pregunta, como hiciera Jesús: ¿quién es para vosotros Zaratustra? ¿Cómo le llamaremos? Y dice Nietzsche: y lo mismo que yo, vosotros habéis dado preguntas por respuestas. Que sí, es cierto. Jesús pregunta en un momento dado: ¿quién cree la gente que soy yo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué pensáis vosotros que soy yo? Y Nietzsche, de vez en cuando, como es tan diferente, como es tan distinto a todo lo que conocemos, él se pregunta a veces: pero en realidad, ¿quién soy yo? Ya veremos la respuesta. Vamos a entrar ya con los capítulos del libro. Los capítulos, los temas del capítulo, quiero decir. Uno de los temas del capítulo es la condición que le imponen los lisiados y mendigos a Zaratustra para que crean en él. Bueno, claro, en las democracias tienen que creer en ti. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que crean en ti? Bueno, Jesucristo lo que hace es curar a ciegos, hacer correr a paralíticos y quitarle un poco al que lleva demasiado sobre su espalda. Esto es lo que le dicen los lisiados a Zaratustra. Dice: hombre, nosotros creeríamos en ti. Y qué maravilla eso de poder creer en ti. Creeríamos en ti si nos concedes esto, si nos haces esto. Es lo que hacen todos los políticos. Vamos a ver si les damos, si curamos a los ciegos. Pero se está refiriendo siempre a de carácter. Paralítico de carácter. Y aquellos que llevan un peso en sus espaldas. Este sería el modo idóneo de hacer creer a los lisiados en Zaratustra. Y uno de los lisiados se lo pregunta a Zaratustra. Nosotros, eso afirma, nosotros creeríamos en ti si hicieras esto. Pero en contra de lo que hizo Jesús, no contesta Zaratustra, porque dice: el pueblo quiere que siga siendo así, si en realidad al pueblo le interesa que al jorobado, si se le quita la joroba, se le quita su espíritu. Entonces el pueblo quiere en el fondo que siga así. Y el político también quiere que siga así, pero intenta, porque sigue así, sigue sometido, sigue dependiendo, pero intenta darle limosnas para que pueda ir sobreviviendo. Y no va al fondo, a su voluntad. Pues apenas pueda correr, sus vicios desbocados lo arrastrarán consigo. Claro, entonces que siga así. Pero en este momento hay un requiebro en el pensamiento de Zaratustra, y va más allá. Sí, es verdad. A este le falta un ojo, y a aquel una oreja, y a aquel tercero la pierna, y otros hay que han perdido la lengua o la nariz o la cabeza. Claro, son los lisiados, que les faltan este tipo de cosas. Pero Nietzsche entonces
Dice, yo veo y he visto cosas peores. Seres humanos a quienes les falta todo excepto una cosa de la que tienen demasiado. Seres humanos que no son más que un gran ojo, o un gran hocico, o un gran estómago, o alguna otra cosa grande. Lisiados, al revés, los llamo yo, dice Zaratustra. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues que estos son lisiados al revés, porque tienen de todo. Bueno, no, les falta todo, pero de alguna cosa la tienen en exceso. Esa gente que solo tiene dinero, que tienen pues como un órgano que se ha desarrollado y tal, pero solo tienen eso y no tienen nada más. Dinero y nada más. Gente que tiene muy poco de todo y demasiado de una sola cosa. Es solo una oreja. Y entonces allí solo hay una oreja y no un hombre, aunque el pueblo crea que lo que hay debajo es un genio. A veces pasa. Este hombre es un genio, se ha hecho tanto dinero. Aquí acabaría la primera parte del capítulo, de este capítulo. Diálogo de Zaratustra con el jorobado y la caverna de Lisiados. La caterva de Lisiados. Razonamientos de la demencia, las fábulas de la demencia, las convicciones de la demencia, le llama aquí Nietzsche. Es decir, la demencia de esos que quieren redimir. La segunda parte sería un discurso a sus discípulos, para explicarle a sus discípulos quién es él, quién es Zaratustra. Se lo quiere explicar. Y entonces dice, en verdad, amigos míos, no encuentro ni ahora ni en el pasado hombre, sino fragmentos y miembros de hombres. Eso es lo que nos ha dicho antes, pero no hombres. Bueno, Michel Foucault también dijo que en realidad el hombre no ha existido. No ha existido nunca. Se define como quien no soporta ni el pasado ni el ahora, pero sobrevive porque es un vidente lo que tiene que venir. Nietzsche aquí terrible, dice, bueno, y si yo veo así el mundo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Y entonces se define como quien no soporta ni el pasado ni el ahora, pero sobrevive porque es un vidente de lo que tiene que venir. Es un vidente, un volente, un creador, un futuro también, y un puente hacia el futuro. Y hay incluso, para decirlo, un lisiado junto al puente. Todo eso es Zaratustra. ¿Quién es para nosotros? ¿Cómo le llamaremos? Lo mismo que vosotros habéis dado la respuesta por preguntas. Entonces se hace esta pregunta y dice, aquí en el capítulo dice, ¿Zaratustra es uno que hace promesas? ¿O uno que las cumple? ¿Un conquistador? ¿O un heredero? ¿Un otoño? ¿O la reja de un arado? La reja de un arado porque lo que hace es remover la tierra, buscarla, cambiarla, para que aquello sea fructífero. Entonces, un médico o un convalesciente es un poeta o un hombre veraz, un libertador o un domador, un bueno o un malvado. Y entonces Nietzsche es todo esto y mucho más. Nietzsche es esto y es mucho más cosas, porque Nietzsche es muy plural. Por eso cuando a Nietzsche se quiere definir de esas formas que se le define a veces, de esas formas tan esquemáticas, como mínimo es parcial. Cuando se dice es que Nietzsche era antijudío, eso como mínimo es parcial, porque Nietzsche era tantas cosas. Entonces, es todo esto, y es mucho más. Y después de esto, Zaratustra da una pincelada de quién es él mismo. Y dice, yo camino entre los hombres como entre los fragmentos de futuro, de aquel futuro que yo contemplo. Y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y a reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. Es lo que quiere efectivamente construir una unidad donde el hombre sea otra cosa muy diferente de lo que es. Redimir y transformar. Todo fue
en un así lo quise. Esto es muy importante en Nietzsche. Este tema es muy importante. Este tema de cómo el pasado nos pesa y cómo el pasado nos pesa como una piedra, como voy a explicar aquí ahora, cómo nos intenta destruir. No somos capaces de liberarnos del pasado. La voluntad no es capaz de liberarse del pasado porque hemos cometido algún error, porque tenemos que ser prisioneros de todo lo que ha sucedido. Y entonces el hecho ya de nacer ya es un delito. Esto Nietzsche le ponía muy nervioso y ataca mucho. El pasado no puede ser una prisión de los seres humanos. Hay que liberarse del pasado. Nietzsche en este tema es un maestro, de verdad. Nietzsche también un defensor de la voluntad entendida como liberadora y portadora de alegría. Eso es lo que dice Nietzsche. La voluntad tiene que ser portadora de alegría, liberadora y portadora de alegría. Esa es la voluntad, la fuerza, la energía. Es lo que tiene que salvar y lo que tiene que redimir. Pero aquí va más lejos y quiere enseñar también algo nuevo. La voluntad misma es todavía un prisionero. Claro, porque no sabe dónde va. Porque es verdad, queridos amigos, oyentes, el querer hace libres. Pero ¿cómo se llama aquello que mantiene todavía encadenado al liberador? Al libertador. ¿Cómo se llama? Aquello que todavía mantiene prisionera a la voluntad. Y dice, fue el pasado. Para Nietzsche el pasado hay que olvidarlo. Y hay que utilizar esa fuerza de olvido antes que la del recuerdo. Y nosotros, sin embargo, en la enseñanza es modelos, 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 para que seamos esclavos de esas formas que ha habido en el pasado, de todo ese mundo al que nosotros tenemos que adorar. Esa es la más solitaria tribulación de la voluntad, porque la voluntad no puede querer hacia atrás, no puede quebrantar el tiempo ni la voracidad del tiempo. Y entonces se convierte en un malvado espectador del pasado. Y esto es terrible. Eso es lo que ha sucedido según Nietzsche. ¿Cómo liberarse de ello? Solo puede suceder por medio de este mismo querer, de la misma voluntad. Hay el camino de los necios. Ese camino que es lo que utilizan los necios para liberarse y lo que hacen es esclavizarse más. El necio se hace todo él prisionero y neciamente intenta redimir su voluntad prisionera. Somete a la voluntad a que lo que fue, fue y no se puede hacer nada en consecuencia. Hay que sufrir por el pasado. Aquí unos pensamientos muy, muy sutiles de Nietzsche. Es decir, el necio somete a la voluntad a que diga lo que fue, fue y no se puede hacer nada. Y en consecuencia hay que sufrir por el pasado. La solución es sufrir, pero sufrir de forma inútil. Esto es ya como una piedra que no se puede remover. El pasado es como una piedra. Ya es una losa que nos ha caído. Entonces tenemos que seguir con ella. Es que yo hice aquello en aquel día y ya tengo que vivir. O incluso aunque no lo hiciera yo, lo hicieron mis antepasados, lo hizo Adán y Eva. Y yo tengo que sufrir y soportar lo insoportable. Como una piedra que no se puede remover. Es un peso insoportable. Y siente rabia. Esa es la explicación que da el necio. Siente rabia por ello. Y mal humor. Y venganza también. Eso es lo que hace. Según el necio, el individuo. Bueno, según el necio. Según la enseñanza y según lo que hemos aprendido. Y remueve con rabia, con venganza y con mal humor. Y así de esta forma la voluntad liberadora se convierte en una fuente de dolor y el sufrimiento es la forma de vengarse la voluntad del necio por no poder querer hacia atrás. No se puede hacer ya nada. Es la venganza de la voluntad contra ella misma, al enfrentarse y tomar aversión contra el tiempo y su fe. Y esa necedad se ha convertido en espíritu universal, o el espíritu de la venganza, que es lo que predomina en la humanidad. La voluntad del necio engendra sufrimiento, y esto acarrea necesariamente castigo. Y aquella venganza se convierte, por tanto, en castigo, y vivimos en ese castigo. El castigo se convierte en una forma de venganza. El castigo se convierte en una forma de venganza. Y la buena conciencia es la que castiga y se castiga a sí misma. Claro, la liberación es castigarme. Yo me libero haciendo penitencia. Es decir,
Y esto es terrible. La voluntad se convierte en castigadora por medio de la venganza. Y esto, que parece un quehacer sencillo y simple, se ha ido acumulando como nubes unas tras otras en el espíritu y se ha convertido todo en algo espantoso. Y ese espíritu de la demencia ha encontrado una salida. Aquí se cita a Fausto. Todo perece. Por todo ello, todo es digno de perecer. Si todo perece, todo es digno de perecer. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Vamos a perecer. No os preocupéis, que todo pasa. Que por suerte todo pasa. Y esta es la forma más trágica y demente de soportar el dolor. Y esto además es lo justo, dicen ellos. Que la justicia, el tiempo, devore a sus propios hijos. Que devore a todos los que van viniendo. Y entonces Nietzsche resume todo esto en: las cosas están reguladas éticamente sobre la base del derecho y el castigo. Es la regulación que rige en nuestras mentes, la regulación que rige, y eso para todos los liberadores, para todos estos redentores, que los hay a patadas. Todos se erigen como redentores, profesores como redentores del sufrimiento de los alumnos, que en el fondo muchas veces es imposición que se les pone, dolor que se les impone, sufrimiento que se les impone. Es un tema muy interesante y muy profundo, muy sutil. Oh, ¿dónde está la redención del río, de las cosas y del castigo llamado existencia? Claro, ahí es donde se plantea Nietzsche. Pero sin embargo, con todo lo que estáis diciendo, ¿dónde está la redención del río de las cosas y del castigo llamado existencia? Es decir, ¿dónde está la redención de lo que vosotros estáis poniendo como castigo y como venganza y todo esto? Así predicó la demencia. Pero Nietzsche va más lejos todavía en el análisis de la demencia. Preguntan los dementes: ¿puede haber redención si existe un derecho eterno? Es que no puede haber redención porque existe un derecho eterno y ya esto ya es eterno. No se puede hacer nada, porque para ellos la piedra es inamovible. Y en consecuencia también lo es el castigo eterno para los dementes. Hay cosas que no se pueden redimir ni cambiar. Eternos tienen que ser también todos los castigos, dirían los dementes. Claro, como ninguna acción puede ser aniquilada, tampoco podría ser anulada por el castigo. Si esas acciones del pasado ya no pueden ser aniquiladas, tampoco podría ser anulada por el castigo. Es decir, el castigo tampoco serviría para nada, porque tampoco las puede anular. Es decir, el castigo tiene que existir permanentemente porque no puede redimirse el pasado. El castigo tampoco los va a liberar. Tiene que existir, por lo tanto, ese castigo y ese dolor. Y por esta razón, también la existencia tiene que ser eternamente acción y culpa. Y para este tipo de demencia solo quedaría una solución: que la voluntad se redima a sí misma en el sentido de anular el querer y convertirse en no querer. Claro, para muchos, pues vale, la redención es anular a la voluntad. No queremos nada. Estamos en manos del destino, que pase lo que quiera. Pero nosotros ya no queremos nada. Es la eliminación de la voluntad. Y esa sería la redención. Pero no es esto lo que Zaratustra ha enseñado. En las Islas Afortunadas ha enseñado que la voluntad es un creador. La voluntad es un creador. Y así es como se soluciona todo. ¿Cómo solucionar el tema físico y psicológico del pasado y la mala conciencia, el dolor y el castigo? Esto sucederá cuando la voluntad creadora añada: pero yo lo quise así, yo lo quiero así y yo lo querré así. Es decir, como los griegos, cuando digan: sí, es verdad, todo esto es como es, pero yo lo quiero así, yo lo quise así y yo lo querré así, y yo lo amo así, y yo amo la voluntad por encima de todo, y la voluntad, aunque tenga todos estos problemas, es lo que tenemos, y es lo que yo amo. Por eso, todavía no ha sucedido, porque la voluntad sigue uncida al yugo de su propia tontería. Eso todavía no ha sucedido. Eso de que efectivamente yo lo quise así, yo lo quiero así, yo lo querré así, como afirmación de la tierra, como afirmación de lo que somos, como afirmación de la vida, eso todavía no ha sucedido, porque la voluntad sigue uncida al yugo de la propia tontería.
La voluntad tiene que convertirse en liberador y en portador de alegría. Tiene que olvidarse del espíritu de la venganza y de todo rechinar de dientes como castigos. Pero ahora vienen unas preguntas incontestables que hacen que Zaratustra se paralice y se aterrorice al máximo. Eso le pasa de vez en cuando a Nietzsche. Hay cosas de su pensamiento que le hacen mirar a un precipicio increíble. Incluso puede ser que su locura le viniera por estos pensamientos terribles que le hacían paralizarse ante el precipicio. Ahora vienen unas preguntas incontestables que hacen que Zaratustra se paralice y se aterrorice al máximo. ¿Quién le ha enseñado a la voluntad la reconciliación con el tiempo y algo que es superior a toda la reconciliación? Esta es una pregunta fundamental en el pensamiento de Nietzsche. ¿Quién le enseña a la voluntad a seguir el camino ese que él propone? ¿De dónde viene todo eso? Yo en algunas ocasiones he llamado de una manera muy así arbitraria lo que sería como el biologismo positivo y el biologismo negativo. ¿De dónde surge? Pero claro, esto sería un determinismo absurdo, porque en realidad yo he sido profesor y soy profesor. Y yo creo en que efectivamente se puede transformar. El ser humano puede transformarse hacia arriba o hacia abajo, porque la voluntad tiene ese poder de libertad. Sí, aún hay una respuesta, convirtiendo a la voluntad en voluntad de poder, es decir, el poder de la voluntad. Piensa en el poder de la voluntad tiene mucho poder. Pero ¿quién le ha enseñado esto a la voluntad? ¿Y quién le ha enseñado incluso el querer hacia atrás? ¿Quién se lo ha enseñado? Y esto le hace a Nietzsche aterrorizarse. Entonces Zaratustra mira a sus discípulos con ojos horrorizados, que perforaban como flechas los pensamientos de estos, incluso los trasfondos de tales pensamientos. Más pasado un poco de tiempo, volvió ya a reír y dijo con voz calmada: es difícil vivir con hombres debido a que callar es tan difícil, sobre todo para un hablador. Claro, Nietzsche piensa, ¿y por qué hablo yo estas cosas? Las podía callar, pero dice, por amor a los hombres, que eso lo dice muchas veces, por amor a los hombres, porque eso también forma parte de la voluntad, esa voluntad afectiva que en Nietzsche existía. Y entonces aquí aparecen los tres niveles, estos en los que ha hablado Nietzsche, porque uno de los lisiados que estaba con la cara tapada oyendo todo este discurso, claro, estaba avergonzado. Y entonces cuando ya ve que se ríe Zaratustra, abre entonces los ojos y mira, y pregunta, ¿por qué entonces Zaratustra habla en diversas formas a unos y a otros? Porque Nietzsche efectivamente habla de forma exotérica para el pueblo, de forma esotérica para sus alumnos y de forma exotérica también para sí mismo. Aquí explica un poco el por qué lo hace. Al jorobado hay que hablarle de forma jorobada. A los allegados también en niveles diferentes, según el interés que pongan por aprender. Y al mismo de forma incomprensible para todos los demás. Yo hoy, que acabaría ya aquí el tema, yo hoy os voy a hacer una pregunta. Para pensar. Imaginaos vosotros que a Nietzsche le preguntáramos. Un profesor tiene a 20 alumnos. Y de esos 20 alumnos, 10 quieren trabajar, quieren estudiar, quieren configurarse, desean efectivamente ir adelante. Y los otros 10 pasan absolutamente de todo. Son, pues eso, jorobados de la voluntad, son individuos que no quieren lisiados. Lisiados en el sentido del carácter, porque ellos quieren. Porque ellos quieren. Aunque quizás esto sea muy fácil decirlo. Pero bueno, ¿a quién tiene que dedicarle el tiempo el profesor? ¿A los que tienen interés en aprender o a los otros?
¿dónde estaría la justicia? Porque los otros, a lo mejor saca algo, pero puede ser que no. Bien, esto es duro, porque aquí intervienen muchos factores, ¿eh? El factor de la motivación. ¿Por qué unos están motivados y otros no? Pero siempre son las causas externas. Pobrecillos. No llega el momento, no ha llegado ya el momento de que haya que zarandearles y decirle, despierta, tu voluntad está dormida. Pensadlo. ¿A quién le dedicaréis vosotros el mayor tiempo y el mayor esfuerzo? ¿Aquellos que intentan y que desean o aquellos que no tienen voluntad para ello? Es una especie de trabajo de clase para el próximo vídeo. Muchas gracias.